Hola, nosotros somos el grupo 7 y el día de hoy vamos a hablar sobre el artículo llamado Smooth Operator, Music Modulates the Perceived Creaminess, Sweetness and Bitterness of Chocolate. Entonces, en cuanto a este artículo, la investigación se centra en cómo los sonidos que no están relacionados con la comida en sí pueden influir en la percepción del gusto o el sabor de las personas al probar estas comidas. Entonces es por esto que para esta investigación como que se plantearon preguntas como por ejemplo si se puede la presentación de sonidos apropiados que no están necesariamente relacionados con comer o beber, hacer que los alimentos y bebidas parezcan más o menos crujientes, cremosos y o carbonatados. Debido a esto, en esta investigación se planteó la siguiente hipótesis, la cual es que las bandas sonoras específicas pueden afectar la textura percibida del chocolate, en particular su cremosidad. Así que para esto seguiremos con el método que se implementó en esta investigación. En el artículo, sección 2, métodos, en la parte de participantes 2.1 encontramos un experimento donde hubo 116 participantes, 65 mujeres, 51 hombres, con una edad media de 35.11 años, los cuales que participaron en este experimento después de dar su consentimiento informado. Se informa que no hubo resfriado ni cualquier otro impedimento de su sentido de olfato, el gusto o audición en el momento de estudio. Se informa a los participantes que probarían chocolates mientras escuchaban diferentes piezas musicales y este experimento duró aproximadamente 10 minutos. En el numeral 2.2, en los estímulos gustativos, numeral 2.2.1, se prueba el efecto de los estímulos sonoros en diferentes tipos de chocolates. Serían dos fórmulas para este estudio. Se diseña estas muestras de chocolate y se da cuenta que la única fórmula de chocolate que no tendría cambios significativos en el color son los que no incluyen leche. Era importante mantener el color de las muestras de chocolate lo más similar posible para que esto no influya en las respuestas de los participantes. Por lo tanto, se decide utilizar únicamente fórmulas en base de cacao. Sin embargo, una de las opciones definitivas de porcentaje de cacao, se realizaron estudios piloto formados para determinar qué combinación de cacao sería apropiado para usar en las experiencias con los participantes. En la sección de estímulos auditivos 2.2.2 hay un experimento en donde se preparan dos bandas sonoras, una correspondiendo a la cremosidad, a la ternura y otra a la rugosidad. La relación entre tacto y sonido se destaca por Eitan y Rothschild en 2010, actuando como punto de partida para la producción de bandas sonoras. Se razona que los sonidos suaves generalmente se correlacionan con notas de consonantes largas. Por el contrario, los sonidos duros, ásperos, se representan con mayor probabilidad a través de notas breves y entrecortadas. Ahora bien, para la parte de diseño, los diferentes participantes tenían que probar y calificar dos chocolates totalmente idénticos en dos momentos distintos. Cada vez lo hacían escuchando a una canción diferente. También las calificaciones se basaban en una escala de 7 puntos. Las variables independientes de cada experimento eran la condición de sonido y el tipo de chocolates, y las variables dependientes eran las calificaciones que cada participante hacía para cada momento, y las canciones eran presentadas de forma totalmente aleatoria. Para el procedimiento, el experimento tomó lugar en el 9º piso del Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas. Esto dado que la ubicación permitía que hubiera un ambiente experimental totalmente controlado. 4 mesas rectangulares fueron ubicadas en el área experimental, una para cada experimento y con 2 computadores en cada mesa. La luz natural presente en el área experimental era suficiente para proveer un ambiente íntimo. Entonces, la luz artificial se mantuvo en un mínimo. Cada participante fue sentado frente a un computador y cada uno tenía 3 chocolates, un vaso de agua, un par de audífonos, un mouse de computador y un teclado para que interactuaran con la encuesta. La calibración del sistema de reproducción se ubicó en cómodo, pero al mismo tiempo en inmersivo. Así, los participantes escuchaban al sonido correspondiente al 50% de la capacidad de volumen del sistema de sonido existente. Y las canciones eran presentadas en unos audífonos Sony, los cuales permitían que los participantes no escucharan los sonidos provenientes de los audífonos de otros participantes. La encuesta consistía en una forma electrónica que tenía 3 pasos importantes. En el primer paso, a los participantes se les pedía que leyeran y aceptaran las condiciones de consentimiento
formado antes de que empezaran el experimento. También se les instruyó que tenían que tomar agua antes de comer cada chocolate experimental y a su vez se les dijo que no podían morder los chocolates, sino que tenían que esperar a que se derritieran dentro de sus bocas. Esto se incluyó para estandarizar la forma en la que cada participante experimentaba la textura de los chocolates experimentales. Como segundo paso, cada participante tenía que probar una pequeña gota de chocolate amargo, esto como covariante. Aquí calificaron cuánto les gustó y cuán dulce, amargo, cremoso pensaron que estaba. En esta parte del experimento, los participantes probaban y calificaban el chocolate sin ningún tipo de sonido. Como tercer paso, los participantes fueron asignados a uno de 4 grupos. El grupo configuraba qué tipo de chocolate iba a probar cada participante. Aquí tenían que probar y calificar el mismo chocolate 2 veces y cada vez escuchando a 2 canciones totalmente distintas. Ambos chocolates estaban enumerados. Así se le instruyó a los participantes que comieran el chocolate número 1 mientras escuchaban a la primera canción y al chocolate número 2 mientras escuchaban a la segunda canción. Después de probar cada chocolate, calificaban cuánto les gustó, cuán dulce estuvo, cuán amargo o cuán cremoso pensaron que estaba. También calificaron qué tanto les gustó cada canción y cuánto pensaron que combinaba con el sabor del chocolate. En cada experimento había por lo menos un supervisor presente, los cuales guiaban y ayudaban a los participantes. Así, cuando terminaba el experimento se le instruía a los participantes que salieran del cuarto sin hablar ningún detalle con el siguiente grupo de participantes. En el análisis de datos se realizó un análisis de varianza multivariante de medidas repetidas, con la condición de banda sonora como factor dentro de los participantes y tipo de chocolate como factor entre participantes. Además, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para las calificaciones de los participantes con el fin de entender cualquier relación detrás de las evaluaciones. Todas las comparaciones por pares post-hoc fueron bufferrón y corregido. Al obtener los resultados brindados por ANOVA, se encontró que el tipo de chocolate no tiene un efecto significativo en las puntuaciones de los participantes, pero que la condición de la banda sonora sí, es decir, si esta era la banda sonora cremosa o si era la banda sonora áspera o ruda. Respectivamente, se encontró que los participantes puntuaron una mayor cremosidad y también que en cuanto al sabor, el sabor se sentía más dulce en la banda sonora cremosa y más amargo en la otra. Asimismo, se encontró que no hubo diferencia en el disfrute de los chocolates, pero que la puntuación fue mayor a la banda sonora que preferían. Por ejemplo, solamente el grupo que prefería la banda sonora cremosa indicó que sentía más cremosidad. Por el contrario, en cuanto al sabor, no se encontró alguna diferencia por la preferencia de la banda sonora. En cuanto a la correlación, se encontró que existe una correlación positiva entre el gusto por la banda sonora, el gusto por el chocolate y las calificaciones de dulzura y cremosidad del chocolate, lo cual tiene coherencia con lo que se mencionó anteriormente, y que cuando se sentía el chocolate amargo había una correlación negativa. En cuanto a la parte de discusión, nuevamente los autores hacen énfasis en la correlación positiva que existió en el experimento entre la cremosidad y la dulzura, y ponen pues en contraparte la correlación negativa que existió entre la cremosidad y la amargura. La cremosidad claramente del sonido y la amargura o dulzura del chocolate. También establecen que la cremosidad y la dulzura son asociadas con el gusto del chocolate. Las personas les gustó más, en promedio, probar el chocolate con el soundtrack cremoso. Pero aquí entra en debate la confusión que pudo haber existido en la mente entre la cremosidad y la dulzura, porque normalmente son asociadas de forma muy parecida, por lo cual es una limitación, dado que la dulzura pudo haber sido utilizada, pudo haber sido prevista como variable proxy de la cremosidad. Y por tanto el impacto no fue directo sobre el gusto del chocolate, sino que tuvo parte por la dulzura del chocolate y otra por la cremosidad de la música. Adicionalmente, tienen una limitación, otra limitación que radica en el efecto que pudo haber tenido el sonido usado, que fue pues altamente consonante, legato, baja discontinuidad, donde se asoció bastante la cremosidad con la dulzura y por tanto se pudo haber estado sobreestimando el efecto. También encuentran los investigadores que no es claro el mecanismo causal asociado con el sonido y el chocolate, la percepción del chocolate, pero especulan un poco sobre el efecto de transferencia sensorial que ocurre en la mente de los individuos al poner en práctica esta experiencia multisensorial. También hay un juicio subjetivo que puede existir
al momento de tener a los participantes con alta carencia de experiencia musical, por lo cual crean en su mente como una perspectiva diferente de lo que es algo pues cremoso o rough, como lo plantean. Y por último, es que la conclusión musical del experimento, que los mismos autores reconocen, es que es bastante simple, solamente tienen en cuenta sonidos instrumentales más no voz superpuesta, y esto lo plantean como una posible mejora para posteriores experimentos. Finalmente, en cuanto al valor social que encontramos como grupo, es que la venta del chocolate podría llegar a ser memorable y por tanto aumentar las ganancias de cierto local, dado que al mejorar la experiencia del consumidor y que usted se sienta a gusto al momento de, en este caso, comer un vaso de chocolate, vaya recurrentemente a esos lugares. Pero, como lo hemos visto en clase, no solamente necesitamos crear como experimentos y cosas valiosas para la humanidad simplemente para lucrarnos, sino también está la parte humana y de experiencia multisensorial que tiene cada individuo, que no tiene precio, y de esta forma estaremos acercándonos al máximo potencial que podríamos encontrar al momento de juntar y unir diferentes sensaciones y percepciones.